Hola a todos, este es Jorge Zuluaga, desarrollador de Easy Apps. En esta ocasión les voy a explicar cómo funciona la aplicación EasySun de Easy Apps. Vamos a aprovechar para mostrar pues, la mayor cantidad de facilidades y configuraciones que tiene la aplicación que a veces de pronto uno no conoce porque no la ha explorado a fondo. Para ello me voy a valer de un emulador de celular, Beta Ripple, que es para Chrome. Y por la misma razón, entonces no voy a utilizar una interfaz, no voy a utilizar mi dedo, digamos, para operar el celular, pero digamos las operaciones que haga aquí como clics o como arrastrando el mouse se corresponden con las operaciones que uno realiza sobre la pantalla con un dedo. Muy bien, esta es la apariencia que tiene la aplicación cuando acaba de iniciar en el celular. Lo primero que recibimos es un mensaje de bienvenida al cual podemos responder de dos maneras posibles. Uno, si es la primera vez que se usa la aplicación, esto es un, digamos, tutorial, es una especie de visita guiada. Y es bueno hacer la visita guiada para conocer un poco la aplicación. En este caso, como precisamente este tutorial busca mostrar la aplicación, voy a decirle que más tarde, y ya mismo les voy a mostrar cómo deshabilitar justamente la visita guiada. Voy a decirle aquí entonces que más tarde. Y a continuación, entonces, en el primer uso, él me va a decir o me va a informar en qué estado está mi dispositivo. En este caso, este dispositivo que estoy simulando aquí no tiene brújula, lo que tal vez se podría considerar como muy grave para la aplicación, puesto que la aplicación depende críticamente de que podamos saber la dirección de una ventana, pero la aplicación ha sido diseñada justamente para que la podamos usar incluso si no tenemos brújula. En este caso, entonces, podemos decirle o bien continuar o bien no mostrar. Yo le voy a decir continuar. Muy bien, entonces estamos listos para empezar a usar la aplicación. Como su nombre lo indica, pues son, como lo indica, digamos, la ventana, la ayuda del primerazo aquí en la ventana. Lo primero que tenemos que hacer es apuntar el dispositivo en la dirección de la ventana o el espacio en el que queremos calcular la iluminación. Yo voy a utilizar, como lo haría una persona que tenga un celular sin brújula, sin magnetómetro, voy a utilizar directamente la brújula arrastrable que hay aquí abajo para fijar una dirección cualquiera. Por ejemplo, voy a fijar esta dirección y calcular la iluminación en esta dirección. Bien, reconozcamos aquí un detalle interesante que tiene la última versión de Easy Apps, eh, que es la información sobre cuál es la fecha que le está asumiendo, en la que se va a hacer el cálculo, y cuál es la ubicación geográfica en la que se está realizando también, digamos, este cálculo. Es importante mantener un ojo sobre estas dos cosillas para asegurarse de que uno esté calculando la iluminación en el día y en la ubicación correcta. Muy bien, a continuación te va a darle calcular iluminación. Eh, una vez le damos calcular iluminación, entonces la aplicación te da un reporte, primero resumido, de cuáles son las condiciones de iluminación en esa ventana. En este caso me dice que en esa dirección voy a recibir durante 366 días del año luz del sol. Ahora, no hay que asustarse con ese informe, porque esa luz podría ser una luz muy indirecta o podría ser podría ser luz directa, pero en este caso, digamos, todavía no podemos juzgar si es muy directa o muy indirecta. Otra cosa interesante es que él me dice, si de esos 366 días, en este caso son 366 porque estamos en el 2016, que es un año bisiesto, ¿cuáles de ellos van a ser luz del atardecer y luz al amanecer o en la mañana? Es importante reconocer las dos porque todos sabemos que en la tarde el sol, digamos, está acompañado de temperaturas más altas y por lo tanto es más incómodo. También nos informa cuál es el día con más sol del año. En este caso, en esa dirección, el día en el que se va a recibir más sol es el 22 de diciembre. Y aquí, finalmente, en esta ventana de resumen, me presenta el nivel de iluminación de esa ventana comparado con ventanas, digamos, en otras direcciones. En este caso, la comparación se realiza con la dirección, digamos, geográfica en la cual se produce la máxima cantidad de luz, que sería un 10.
Aquí lo llamo mucho sol. La escala que llamamos Sun Power, en este caso tiene un 2 porque es una redefinición de la escala original de la aplicación, va de 0, entonces para una ventana que no tiene ninguna iluminación, una iluminación muy pequeña comparada con la máxima, hasta el máximo, que es definida, como acabo de decir, como aquella dirección en esta ubicación geográfica particular en la cual en promedio durante el año se recibe más sol. Muy bien, la ventana del informe entonces tiene, digamos, 3 pantallas. La segunda pantalla nos muestra las condiciones de iluminación en esa dirección a lo largo de todo el año. Entonces presenta un calendario, en este caso naturalmente este calendario corresponde al calendario del año actual. Y sobre el calendario, en cada día, pues estamos viendo con un código de colores que ya voy a explicar el nivel de iluminación. El código de colores que se utiliza para, digamos, en este caso, asignar un color a cada día, es un código que va desde el gris, que corresponde a ningún sol durante el día, hasta el naranja, ¿cierto? O rosado o rosa, que corresponde a el máximo, la máxima cantidad de sol que se puede recibir, digamos, en esta ubicación geográfica, en una ventana dirigida hacia donde se recibe más sol. Entonces, un naranja o un rosa aquí corresponde a una verdadera insolación, ¿cierto? Esa escala se divide en 2 segmentos, uno que es amarillo, que es una insolación que es, que es la mitad de la máxima, y uno que es rosado, que es por encima de la mitad de la máxima. Como vemos aquí entonces, los días de diciembre y enero en esa dirección se recibe la mayor cantidad de luz solar y en particular se recibe un nivel por encima de la mitad del máximo. Mientras que en los meses de marzo a abril todavía hay sol, pero es un sol muy tenue, no es, digamos, muy importante. No se alcanza, digamos, a percibir muy bien aquí, pero parece ser que junio y julio son meses sin sol en lo absoluto. El tercer pantallazo del reporte es un pantallazo que nos muestra las condiciones de iluminación de la ventana para el día de hoy, es decir, cómo va a estar la ventana el día de hoy. Lo que podemos ver aquí es que la ventana, bueno, primero tenemos información básica sobre el movimiento del sol en el cielo. Aquí vemos que el amanecer se produce a las 6:05 de la mañana y el atardecer se produce a las 6:13 de la tarde. Estamos ubicados más o menos, digamos, cerca del Ecuador, entonces esto es consistente con esa idea. Sin embargo, en la ventana va a dar sol solamente entre las 11:40 de la mañana y las 6:13 de la tarde. O sea, va a dar el sol por más de mediodía. Ahora bien, las condiciones de iluminación en la ventana no van a ser las mismas durante todo ese intervalo. O sea, va a dar sol, pero no siempre va a dar lo mismo. Por ejemplo, aquí vemos, y para eso es esta escala coloreada, este degradado amarillo, vemos que por allá a las 11:15, claro, va a dar sol, pero posiblemente lo haga, digamos, de forma rasante en la ventana, es decir, va a entrar un poquito de sol. Mientras que más o menos a las 5:30 de la tarde vamos a tener la mayor cantidad de sol entrando por la ventana. Ahora bien, el color que codifica, el color codifica el ángulo en el que entra la luz del sol. Puede que dé sol, digamos, en un determinado momento en una ventana, pero si ese sol entra rasante, es decir, en un ángulo, digamos, muy pequeño respecto al plano de la ventana, entonces no va a entrar mucho a la habitación o al lugar donde estás y de pronto no es muy relevante. Mientras que si el ángulo es muy pronunciado, especialmente si es mayor a 30 grados, va a entrar una cantidad de sol importante dentro de la ventana. Justamente entonces aquí el indicador, lo que llamamos el sun clock, nos muestra justamente a qué hora se da, digamos, un ángulo pronunciado. En este caso, el amarillo intenso corresponde a un ángulo de más de 30 grados y a las 5:30 nos muestra justamente en qué ángulo está entrando la ventana. Se supone que este es el plano de la ventana y este es el ángulo en el que entra el sol a la ventana. Como ven, tampoco es tan grave, ¿cierto? No es como una entrada a 90 grados, que sería una entrada, digamos, con mucha intensidad. Muy bien, esos son los 3 reportes básicos que presenta la aplicación.
Ahora bien, vamos a ver entonces algunas funcionalidades interesantes. Una de las funcionalidades que a mí más me gusta es la de poder cambiar la dirección sin devolverse otra vez a la ventana inicial. Es decir, yo me vuelvo otra vez a la ventana inicial, obviamente debo cambiar otra vez la dirección y volver a decirle calcular iluminación. Aprovecho aquí para explicar que cada vez que yo me devuelva, si no tengo brújula o si la brújula no está calibrada, él me va a mostrar un mensaje, digamos, indicándome esto. Para evitar que esto aparezca cada vez, yo le puedo decir no mostrar mensaje de nuevo o simplemente le doy en la X y él no me lo va a volver a mostrar, digamos, otra vez. Entonces yo aquí normalmente puedo cambiar de dirección, le digo calcular iluminación. Esta ventana, por ejemplo, tiene un nivel de iluminación en esa dirección más alta que la que vimos hace un momento. Aquí me muestra los días del año en los que se recibe luz otra vez, codificados con estos colores. Y aquí vemos, por ejemplo, que el máximo de luz se va a recibir alrededor de las 6 de la tarde con una entrada casi perpendicular. Claro, es que esta es una dirección, digamos, eh, prácticamente la misma que el occidente, que es en la dirección en la que se pone el sol, por lo menos en esta época del año. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? El juego siempre está entre volver atrás, ¿cierto? Cambiar la dirección de observación, ¿cierto? O mirarle el reporte y jugar un poco con esto. Pero ¿qué sucede si yo quisiera más bien ver cómo van cambiando las condiciones mientras voy cambiando la dirección? Entonces, para eso puede ir a una configuración y en configuración puede uno escoger la opción de tener la brújula en el reporte. Cuando se escoge esta opción y regresamos al reporte, esperamos un momento y ahora la brújula aparece en el reporte. Para los dispositivos que tienen brújula, esta brújula no es sensible al cambio de dirección. Esta brújula es una brújula arrastrable, es una brújula a la que yo le puedo cambiar, pero le puedo cambiar la dirección arrastrándola con el dedo. Noten cómo automáticamente se actualiza la información, ¿cierto?, sobre las condiciones de iluminación en, en, en el reporte. No hay necesidad de ir, volver. Naturalmente esto sería, digamos, un tipo de, digamos, facilidad que tiene la aplicación en caso de que uno esté estudiando, por ejemplo, en qué dirección, no sé, construir una casa, etcétera. Pero no tiene mucho sentido si lo que estás haciendo es evaluar las ventanas de un apartamento o una casa nueva. Pero aquí podemos aprender cosas muy interesantes sobre, digamos, las condiciones justamente, digamos, de iluminación. Miren, por ejemplo, qué sucede con una ventana. Aquí estamos hoy, 25 de marzo, en una ciudad cerca al Ecuador, una ventana que está dirigida justo al este. Entonces, si está dirigida justo al este, al amanecer naturalmente recibe la luz solar directamente. Pero cuando me voy para atrás, miren lo que sucede con la intensidad de la luz que se recibe en esta ventana. Es una intensidad bajita, el nivel de sun power es apenas un 5, a pesar de que se reciben 366 días de sol. ¿Cuál es la razón de ello? La razón de ello es que se reciben en la mañana. Siendo las temperaturas de la mañana más bajas, la aplicación está configurada para asignarles un peso menor en el sun power. Si al contrario yo me voy completamente al occidente, entonces voy a encontrar una condición parecida a la del oriente, pero en este caso en la tarde. Pero si miro el nivel de radiación, miren que el nivel es mayor. Ahora, entonces tiene que ver con el hecho de que las temperaturas en la tarde son en promedio más altas y el sun power es el mayor, digamos, que podía escoger, ¿cierto? Voy a volver otra vez aquí y me voy a ir otra vez, ¿cierto? Aquí, donde estaba anteriormente. Ahí lo que pasó fue que se me fue el dedo a donde no debía irse. Muy bien, aquí estoy en el occidente y aquí tengo entonces las condiciones de iluminación. Muy bien, entonces, esto para contar una cosa muy interesante sobre Easy Sun, y es que Easy Sun calcula el nivel de radiación no solamente teniendo en cuenta cuánta luz entra, sino en qué ángulo entra y a qué horas también entra. Pero hay un detalle también adicional, digamos, que es relativamente interesante y tiene que ver con lo siguiente. Miremos, por ejemplo, qué sucede cuando yo me dirijo al norte. Entonces, yo me dirijo al norte, voy a tener este nivel de, digamos, de radiación. Miren, durante estas épocas del año, naturalmente, estoy cerca al Ecuador, pero aún así, cuando estoy cuando miro hacia el norte, en la época de verano en el hemisferio norte, que es alrededor de junio,
pues tengo radiación llegando a la ventana. Si miro el nivel de la ventana, en este caso me da un nivel de alrededor de 6. ¿Qué sucede si me voy diametralmente al otro lado? Es decir, si me voy para el sur. Si me voy para el sur, voy a tener entonces también, ahora los meses de diciembre y enero son los meses, digamos, en los que se produce la mayor iluminación, pero miren lo que sucede con el Sun Power. El Sun Power aumenta en esos meses y en este caso tiene que ver con el hecho de que la trayectoria del Sol en el cielo es una trayectoria curva y el ángulo en el que entran, digamos, el sol durante el mes de diciembre a una ventana que mira hacia el sur es un ángulo un poco más pronunciado. Muy bien, entonces estas son, digamos, dos cosas interesantes de ICESAN. Aprovechemos para explicar aquí una funcionalidad también muy interesante. En este momento yo estoy trabajando obviamente para la fecha, para una fecha específica, en este caso está la fecha de julio 9, pero yo me puedo cambiar a otra fecha completamente diferente y hacer el cálculo otra vez de las condiciones de iluminación en esa ventana. Por ejemplo, aquí me voy a pasar para el 29 de febrero. Miren que inmediatamente yo me paso, entonces me sale un mensaje para recordarme que acabo de cambiar manualmente la fecha, ¿cierto? Y que si me quiero volver a parar en la fecha, digamos, en la que estaba o en la que estoy actualmente, debo dar clic sobre el calendario. Entonces miren que al calcular la iluminación, digamos, para esta fecha, lo que cambia básicamente es la información que hay en el sun clock. Vamos a hacer un experimento. Vamos a colocarnos, por ejemplo, vamos a pedirle que nos haga el reporte en el norte, todo en el norte, justo en el norte. Hagámonos en el norte. Bueno, aquí voy a aprovechar para mostrarles una cosa interesante sobre el digamos, el indicador, la brújula arrastrable. Yo puedo cambiar la dirección simplemente arrastrando con el dedo, pero si yo toco también, puedo cambiar esa dirección. Ahora, la distancia a la que yo toco del centro me va a determinar qué tanto cambia. Muy bien, entonces vamos a suponer que estoy el 29 de febrero, ¿cierto? En mi locación y vamos a calcular entonces el nivel de iluminación. Entonces, ¿qué sucede? Hacia el norte. Entonces tengo estas condiciones, más o menos el mismo número de atardeceres que de amaneceres, la época, digamos, de más iluminación es junio, julio, y estas, digamos, son las condiciones hacia el norte el 29 de febrero. No hay sol durante todo el día. Vamos ahora a escoger otra época del año, ¿cierto? Estoy en el 29 de febrero, voy a escoger el 2 de noviembre, por ejemplo. ¿Listo? Vamos a pedirle otra vez que me evalúe las condiciones de iluminación hacia el norte, pero en el 2 de noviembre. Entonces, la primera cosa que notamos es que no cambia el resumen, tampoco cambia el reporte anual. Obviamente, digamos, el reporte anual y el resumen no va a cambiar con la dirección, pero lo que sí cambia, ¿cierto? O lo que sí puede cambiar son las condiciones, digamos, del sol para el día actual. Bueno, en este caso escogí una fecha, digamos, inapropiada, voy a pasarme para junio, por ejemplo, para que veamos el cambio. Entonces, esto es lo mismo, pero miren cómo en junio, a diferencia de en febrero, yo tengo sol durante todo el día, en una ventana que mira exactamente hacia el norte. Un detalle aquí interesante es que el momento de máxima cantidad de sol se recibe en esa dirección, se produce el momento en el que el ángulo de incidencia es más alto se produce al amanecer en esa fecha y en este ángulo. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque si bien se recibe sol durante todo el día en esa ventana, el ángulo en el que se recibe es inferior a este. Digo, el ángulo respecto al... Es decir, durante todo el día se recibe sol, pero se recibe en un ángulo rasante. O sea que tampoco, digamos, es un asunto de preocuparse. Muy bien, continuamos entonces viendo algunas cosas. Vamos a la configuración. Bueno, esto es interesante. En todo momento, si usted no vio la ayuda al principio, él siempre le va a preguntar o le va a estar pidiendo a usted, digamos, que le confirme si de pronto quiere una ayuda. Cuando usted presiona ayuda, él lo lleva a la ventana de configuración justamente para que usted, digamos, vaya a la opción de ayuda. Y lo que hace la opción de ayuda de manera muy sencilla es reiniciar la aplicación, pero esta vez otra vez activando la ayuda. Así que más tarde, así que no más. Y lo que voy a hacer a continuación es que voy a decirle o le voy a pedir, digamos, que me deshabilite la ayuda.
La manera, digamos, sencilla de deshabilitar la ayuda es simplemente ir, ¿cierto? Y empezar a ver, digamos, la visita, pero de manera muy sencilla es presionar el botón, la ventana, la X, esta X, y esto va a deshabilitar, digamos, la ayuda a partir de este momento. Pero si usted no visita todas las opciones, él siempre te va a dar entonces, digamos, esta opción de ir a la ayuda y verla completamente. Bueno, miremos entonces las opciones de la ventana de configuración. Cosas interesantes que uno puede hacer. Naturalmente, se diseñó para calcular las condiciones de iluminación en un sitio dado. Pero ¿qué sucede si yo quiero calcularlas en un sitio diferente? ¿Cierto? Es decir, si yo quiero calcularlas, por ejemplo, en otra latitud. Entonces, para eso se puede pedirle al programa que fije la ubicación manualmente y en ese caso se puede cambiar tanto la latitud como la longitud. Es importante tener cuidado con el cambio en la longitud porque al cambio en la longitud no necesariamente implica un cambio en la hora. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en el cambio en la longitud. Muy bien, ¿qué pasa si yo me voy para 36 grados de latitud norte? Entonces aquí me voy a 36 grados de latitud norte, correcto. Estoy el 15 de junio y voy a ver qué sucedió con la iluminación. Aquí miren cómo cambia automáticamente la ubicación. Cuando le doy calcular iluminación, entonces yo tengo una situación parecida, pero miren lo que sucede con las condiciones de luz cuando yo miro hacia el norte en una ventana a 36 grados de latitud norte. No parece haber nada de luz. Y es que efectivamente, cuando estoy a 36 grados de latitud norte, la cantidad de luz solar que entra es muy bajita, ¿cierto? Mirando hacia el norte. Normalmente en estas latitudes el sol permanece casi todo el tiempo en el hemisferio sur. Yo estoy muy arriba, correctamente. Muy bien, en este caso, por ejemplo, miren lo que sucede. Para el 15 de junio yo voy a tener un poquito de sol en la mañana y un poquito de sol en la tarde, ¿cierto? Cuando sale el sol y cuando se pone yo voy a tener sol. El sol sale a las 4:45 de la mañana y se pone a las 7:22 pm. ¿Qué sucede si me voy hacia el sur? Si me voy hacia el sur, entonces al contrario, recibo es el sol recibo sol cuando estamos cerca al mediodía y lo recibo también en un ángulo relativamente rasante. De nuevo, el asunto aquí tiene que ver entonces especialmente es con la parte del cielo en el que se encuentra el sol. Vamos a cambiar la fecha, por ejemplo. Vamos a irnos, por ejemplo, al 21 de diciembre. Miren cómo cambió completamente las condiciones. Entonces estamos en el 21 de diciembre y vamos a irnos otra vez al sur completamente. Le vamos a decir que calcule la iluminación. Entonces en este caso tengo, como les decía ahorita, en el hemisferio norte el sol permanece casi todo el tiempo en el sur. Y miren lo que sucede el 22 de diciembre. El 21 de diciembre. El 21 de diciembre yo estoy en el hemisferio norte, ¿cierto? El 21 de diciembre estoy en el hemisferio norte. El sol mirando hacia el sur y el sol recibe todo el día y en un ángulo relativamente pronunciado. Pero un momentico, esto es contraintuitivo. Si estamos el 21 de diciembre es invierno en el hemisferio norte, ¿por qué estoy recibiendo tanto sol? Justamente, como estoy en invierno, el sol está muy bajo, pero en el hemisferio sur del cielo. Y al estar muy bajo, entra de forma muy directa sobre las ventanas de este lugar. De esta manera, entonces, la cantidad de sol que voy a recibir en la ventana es relativamente grande. Nótese cómo también la hora en la que amanece y la hora en la que atardece es, digamos, diferente a la que veíamos en el Ecuador. Bien, ¿cómo regreso otra vez yo a mi sitio actual? Simplemente voy a la ubicación y le quito fijar la ubicación manualmente, ¿correcto? Bueno, igualmente puedo fijar la fecha desde aquí. Por ejemplo, estoy en la fecha que escogí. O también, de manera más interesante, si quiero estar en la fecha, digamos, actual, entonces simplemente le doy clic sobre el calendario y él carga la configuración ahora con la fecha en la que estoy realizando este tutorial.
Sigamos viendo entonces algunas opciones del menú de configuración. Bueno, una muy obvia, ¿cierto? Y es, podemos cambiar el idioma de la aplicación. El idioma se define automáticamente, digamos, al arrancar la aplicación, de acuerdo a las configuraciones del teléfono. ¿Qué más opciones puedo tener? Tengo aquí esta es muy importante. Muchos celulares tienen configurado, digamos, una corrección del norte. La brújula naturalmente apunta al norte magnético, pero para poder utilizar correctamente esta aplicación se debe determinar la orientación del celular respecto al norte verdadero. Internamente está programada una corrección basada en la declinación magnética en la aplicación, pero si esa corrección también la realiza el teléfono, entonces se realiza dos veces. Entonces es importante saber si el celular tiene la corrección o si el magnetómetro está entregando el valor, digamos, correcto respecto al norte verdadero o no. Esta opción también es interesante, es una opción que te va a permitir que siempre que llegues a la ventana, digamos, inicial, él te esté recordando si tienes o no la brújula, ¿cierto? O si la brújula está calibrada o no. Si tú con esta opción le dices no mostrar de nuevo, entonces él automáticamente deshabilita la opción. Bueno, vamos a las últimas opciones de la ventana de configuración. Una muy interesante, la ventana de sensores, que te muestra, digamos, en qué estado están los sensores que utiliza la aplicación. En este caso, el GPS y la brújula. Se puede deshabilitar el GPS, por ejemplo, para hacer experimentos, si se quiere. En este caso, entonces, lo que va a suceder es que al regresar yo a la ventana principal, le voy a poner aquí notificación de brújula, a la ventana principal me va a decir, no tiene brújula, pero adicionalmente me va a decir, no tiene la ubicación deshabilitada. Cuando el GPS no te está dando la ubicación correcta, entonces, o la ubicación del sitio, normalmente lo que sucede es que te parece en roja la ubicación. Correcto, muy bien. Entonces, de esa manera deshabilité, digamos, el GPS. Si yo lo quiero volver a habilitar, pues simplemente lo habilito. Lo que hace es internamente buscar la ubicación. Cuando obtiene la ubicación, pues básicamente actualiza esa ubicación. Igual puedo hacer con el magnetómetro, pero naturalmente si el dispositivo no tiene magnetómetro, pues no me va a permitir activar el magnetómetro. Bueno, en cualquier momento la aplicación se puede reiniciar con esta opción. El reinicio esencialmente te vuelve a la pantalla inicial, no tiene, digamos, mucho efecto sobre la configuración, el estado actual de la aplicación. Pero más interesante es el reinicio de la configuración. El reinicio de la configuración te lleva a la aplicación a las condiciones originales, digamos, de fábrica, entre comillas, como se adquirió. Es decir, con la configuración, con los datos completamente limpios internamente, incluyendo en este caso, como ven, la configuración de el tour, que ya lo había deshabilitado. Aquí, entonces, otra vez me vuelve a mostrar el tour. Bueno, finalmente en las opciones de configuración, pues voy a encontrar las novedades que esencialmente te muestran, digamos, qué ha cambiado en la última versión. En este caso, estamos hablando de la versión beta 3.6, el release 5, ¿cierto? Y aquí está más o menos detallados todos los cambios que se han realizado, mucho más detallados de cómo aparece en la tienda. Adicionalmente también aparecen agradecimientos especiales a algunas personas que me han colaborado en el desarrollo de la aplicación en cada una de las etapas. Especialmente quiero en este video aprovechar para agradecerle a mi esposa, que ha sido, digamos, fuente de gran inspiración. Ella es diseñadora gráfica, me ha ayudado con el diseño, con el nombre de la aplicación. Mi hija, tiene también su ojito gráfico, y dos amigos muy especiales, Juan Carlos Figueroa y Diego Figueroa, que me asesoraron cuando estaba empezando, digamos, en este desarrollo. Muy bien, entonces esta es mi aplicación. Espero que realmente la disfruten, que les sea de utilidad. Un último detalle que quiero mencionar es la aplicación está desarrollada en PhoneGap, que es, digamos, una plataforma de desarrollo basada en Córdoba, en la cual la aplicación, pues, digamos, esencialmente funciona como una pequeña página web en el celular.
¿Para qué menciono esto? Pues primero para, digamos, reconocer la labor de la gente que desarrolla PhoneGap, pero también para explicarles que muchas veces esta aplicación puede tener algunos inconvenientes gráficos, especialmente cuando funcionan dispositivos muy pequeños, se montan algunos de los elementos gráficos uno encima de otro, también puede tildarse, es decir, a veces, por ejemplo, cuando le digo calcular iluminación, me aparecen los espacios vacíos, y si bien yo no quiero echarle pues la culpa a la gente de Córdoba o de PhoneGap, lo que quiero es simplemente mencionar que algunos de estos defectos pues no necesariamente se deben a problemas en la programación o en el diseño de la aplicación, que fue hecha pues con mucho juicio, sino que se deben a veces al mismo navegador, ¿cierto? Que digamos puede fallar en un determinado momento. Si se dan esas situaciones, es decir, en el que la aplicación falla, no aparecen números, la recomendación siempre es reiniciar la configuración o en algunos casos extremos inclusive puede ser necesaria el borrado de la aplicación y la reinstalación. Lo he visto muy pocas veces, especialmente en algunos dispositivos Android, pero quería pues hacer la advertencia de una vez. Bueno, muchas gracias por adquirir la aplicación, espero que la califiquen, que me hagan comentarios, que me envíen mensajes para poder, digamos, mejorarla y obviamente sacar versiones mucho mejores en el futuro. Hasta la próxima.